Qué bueno es saber que Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Qué bueno es saber que Dios nos lleva de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Qué bueno es saber que no hay barrera cuando Dios emite una palabra, cuando Dios declara una palabra, no hay infierno, no hay circunstancia, no hay nada que lo pueda detener. Dios es un Dios de propósito y un Dios de pacto. Lo que Dios dijo que haría lo va a hacer. Dios no está sujeto a la circunstancia. Dios está por encima de la circunstancia. Amén. Está conmigo Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Es un versículo muy trillado, muy utilizado, muy conocido, pero yo lo quiero plantear desde un punto de vista diferente en la mañana de hoy. ¿Le parece? Qué bueno que la palabra de Dios es una fuente inagotable. Amén. Dice la escritura en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 20. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Diga conmigo vallado. Tiene que ver con valla, tiene que ver con cerca. Sigue diciendo, y que pusiese en la brecha abertura delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mire cómo plantea este texto la versión Nueva Internacional. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saqué la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Permítame compartirlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que ya no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. Diga conmigo, se busca un ungido. La palabra del Señor es bendecida en el día de hoy. Permítame comenzar diciendo que la frase de se busca un ungido no la expreso desde un punto de vista irreal o inalcanzable. La frase de se busca un ungido la planteo desde el punto de vista de que no es que no lo haya, simplemente Dios está despertando la conciencia de esta generación con respecto a lo que carga. Dios simplemente está buscando despertar en ti y que te des cuenta de una vez que fuiste salvo por el Señor para hacer algo importante en la tierra. Cuando nosotros analizamos el libro de Ezequiel, Ezequiel significa al cual Dios fortalecerá. Ezequiel fue llamado a profetizar 5 años después de ser llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia. Qué interesante que en tierra de servidumbre todavía se escuchaba el así dice el Señor. Yo he venido a decirle a alguien en el día de hoy que no importa lo que esté viviendo, no importa las cargas que estés llevando sobre tus hombros, no importa la frustración que haya en tu sistema, Dios habló una palabra sobre ti y lo que Dios habló vendrá a fiel cumplimiento en el nombre del Señor. Dios te quiere utilizar a ti como profeta de tu propio destino. No importa el dolor o las preguntas sin contestación que tú cargues, el Señor te entregó la autoridad para que tú puedas profetizar sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos y sobre tu entorno. Dios te dio autoridad para profetizar. Así que es importante. Yo creo que es interesante contextualizar lo que quiere decir Ezequiel en el capítulo 22, versículo 30. Hay mucha similitud entre el contexto histórico donde se narra esta experiencia y nuestra realidad espiritual. Yo no sé si usted sabe que el ser humano ha sido el mismo de generación en generación. Históricamente, el ser humano ha cargado deficiencias que el Espíritu de Dios ha tratado de ir afinando en el camino. Hay una palabra de juicio, y es el contexto que acabamos de leer. Hay una palabra de juicio contra Jerusalén a causa de su pecado y a causa de su maldad. Existe lo que se llama injusticia social.
apostasía, idolatría, inmoralidad y avaricia. Cuando usted va al contexto escritural que acabamos de tomar, se va a dar cuenta que estaban ocurriendo una serie de anomalías. Había estado practicándose una conducta impropia que había despertado el coraje de Dios. ¿Cuántos saben que Dios le da coraje? Cuando usted analiza, la escritura dice históricamente hablando que la ciudad era una ciudad derramadora de sangre, mancilladora de fama, contaminada con ídolos. Despreciaron al padre y despreciaron a la madre. Se convirtieron en gente calumniadora. Se olvidaron de Dios. Y escúcheme, la raíz de todo pecado es precisamente olvidarnos de Dios. El profeta señala la corrupción general de todas las clases de la sociedad. Él dice, no es una tierra limpia, hay desolación, no está rociada con lluvia. De hecho, la lluvia es un elemento que habla de una tierra saludable. Cuando no cae lluvia en el contexto bíblico, tiene que ver con una señal de indignación divina. Hay conspiración, dice el profeta. Profetas falsos han conspirado para oponerse al mensaje verdadero de los profetas de Dios. Aumentaron las viudas en la ciudad. ¿Por qué? Por falsas profecías que enviaron a sus maridos a morir en las guerras. Sacerdotes violentaron mi ley, dice Jehová a través del profeta. No simplemente la quebraron, sino que la han hecho violencia. Escúcheme y sígame con cuidado, porque Dios está hablando de lo que está pasando en el gobierno. Dios está hablando de lo que está pasando en la ciudad, pero Dios está hablando de lo que está pasando en la iglesia. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. No hicieron distinción entre lo limpio y lo sucio. Yo fui profanado, dice Jehová a través del profeta. Yo fui profanado en medio de ellos. Abusan de mi nombre con propósitos falsos e injustos. Qué triste contraste, querida iglesia. Qué triste contraste con la Jerusalén que una vez había sido llamado la santa ciudad. Y ante ese cuadro, que es un cuadro real en nuestros días, fue real en el tiempo de Ezequiel, pero sigue siendo real en nuestros días. Y proféticamente, con una palabra profética que a manera de progresión se va cumpliendo, el Espíritu del Señor que usó a Ezequiel se le revela a la iglesia de hoy y la confronta con una verdad. Hay una pregunta en el tintero hoy. Hay una pregunta clave en el día de hoy. ¿Por qué Dios está buscando un ungido? No es que no los haya, es que Dios necesita despertar el ungido que hay dentro de ti. Dios necesita que tú de una vez y por todas asumas tu posición como iglesia de Cristo para hacer lo que hay que hacer en el nombre del Señor. Yo he venido a hablarle a una generación que puede cambiar el destino de esta nación. Puede cambiar el curso de muerte y destrucción que vivimos, que puede cambiar las malas noticias por noticias halagadoras. La solución no la tiene el gobierno con toda la buena intención que puedan tener. La solución no la tienen las agencias sociales y gubernamentales. La solución no la tiene la religión enferma. La solución la tiene una iglesia llena de la gloria de Dios cuando se levanta a influenciar positivamente el mundo. Yo he venido a declarar en el día de hoy que esta generación se levanta en el poder del Espíritu Santo para trastornar la mente, el espíritu y el alma de nuestro pueblo. Algo tiene que pasar cuando la iglesia se pone de pie. Algo tiene que pasar cuando la iglesia emite el así dice el Señor. Algo tiene que pasar cuando la iglesia asume su rol y su posición en la tierra. Algo tiene que pasar. ¿Sabe? Yo crecí y me desarrollé en un hogar pastoral. Viví grandes y amargas experiencias en mi desarrollo. Disfruté de impresionantes eventos donde vi grandes milagros. Pero jamás, escúcheme con cuidado, jamás había experimentado el poder de Dios como en este tiempo.
Esta es una temporada de gloria, aunque parezca lo contrario y aunque haya voces proclamando muerte, destrucción, desasosiego, desconsuelo y frustración. Esta es la mejor temporada de la iglesia de Cristo. Este es el tiempo de grandes cosas. Este es el tiempo de alcanzar lo inalcanzable. Este es el tiempo de caminar hacia nuestro destino de gloria, por encima de la adversidad, por encima de la crítica, por encima del rechazo, por encima de la calumnia, por encima de todo lo que de alguna manera se quiera interponer entre Dios y nuestro llamado. Se busca un ungido. Dios es un Dios generacional. Fue el Dios de Abraham, pero fue el Dios de Isaac, pero fue el Dios de Jacob. Fue el Dios de Elías, pero fue el Dios de Eliseo. Aleluya. Fue el Dios de Moisés, pero fue el Dios de Josué. Fue el Dios de mi papá, pero es mi Dios. Fue el Dios que levantó la generación que nos precedió, pero es el Dios que levantará esta generación con autoridad. Todos tenemos un depósito de una generación pasada. Pero en mi generación Dios va a aumentar el conocimiento y la revelación. ¿Sabe para qué? No para que nos jactemos, sino para que caminemos en el poder de nuestra generación. Hay una asignación para esta temporada. Hay una asignación para mi generación. Y mi generación ha aceptado el reto de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Somos una generación bendecida. Una generación próspera, una generación inteligente. ¿Usted lo cree? Pero somos los únicos responsables de lo que ocurre en esta generación. Dios nos ha dado una asignación divina. La iglesia como generación del siglo XXI se tiene que redefinir ante los retos que presenta el posmodernismo. De hecho, este concepto es muy difícil de definir, porque el definirlo violaría la premisa posmodernista que postula que no existen términos definidos, límites ni verdades absolutas. El sistema en el que estamos nos está tratando de predicar que no hay verdades absolutas. El sistema en el que estamos desarrollándonos nos está tratando de convencer de que podemos hacerlo todo después que lo hagamos de manera moderada. Pero qué bueno es saber que esta generación no se rige por la filosofía de turno. Qué bueno es saber que esta generación no se rige por el pensamiento idealista de algunos incircuncisos que han querido violentar la palabra de Dios. Esta generación se rige por lo que dice la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Hay una verdad absoluta, aunque el mundo no la quiera entender, aunque los filósofos de turno no la quieran entender. La iglesia ha conocido una verdad absoluta. Se llama Jesús. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra una iglesia enfocada. Las puertas del infierno no podrán prevalecer contra una iglesia que declara el así dice el Señor con autoridad y con denuedo. La iglesia como generación del siglo XXI se tiene que redefinir ante los retos que presentan ideas preconcebidas de hombres que pretenden alcanzar a Dios a través de sus pensamientos idealistas. Eso tiene que ver con lo que puedo entender o conocer. Si no lo entiendo, no tiene sentido. Escúcheme, a Dios no se le sirve porque se le entienda. A Dios se le sirve porque Dios. A Dios no se le obedece cuando estemos de acuerdo. A Dios se le obedece porque Él es el que da las órdenes. El rey ha dado el decreto y el decreto se tendrá que cumplir por encima de cualquier consideración humana o religiosa. Si usted cree que lo que estamos viendo es casualidad, no. Es que las tinieblas están alineando los cañones porque sabe que el tiempo se le está acabando. Pero yo creo que Dios ha levantado una iglesia sabia, una iglesia entendida en los tiempos, una iglesia que como los hijos de Isaacar es entendida en los tiempos que vive. Dios está levantando una iglesia profética con carácter de autoridad para repeler de manera directa el ataque del infierno. Porque hemos declarado que ni uno de los que el Señor nos dio se va a perder,
Los niños que se están levantando serán llenos del poder del Espíritu Santo. Los jóvenes que se están levantando serán llenos del poder del Espíritu Santo. Son la iglesia que Dios levanta hoy. No son la iglesia para mañana. Es la iglesia que Dios levanta hoy con la autoridad del Espíritu. Dios nos está llevando a una dimensión que requiere cambios. Diga conmigo, cambios. Cambios no en lo que está establecido, sino en las estrategias que la iglesia debe identificar para poder ser efectiva en este último tiempo. Hay que comenzar a definir qué es lo que le corresponde hacer a Dios, pero qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros como generación llamada por Él a su servicio. Es importante para este tiempo porque por años hemos estado muy pasivos ante lo que nuestra cultura o subcultura y generación nos presentan. Hemos obviado acciones determinantes. El evangelio que hemos estado practicando en las últimas décadas no ha sido uno de vanguardia ni de provocar a Dios a cosas mayores a las cuales tenemos acceso como iglesia. Tenemos que detenernos un momento y hacernos un examen introspectivo, mirarnos por dentro como iglesia. Escúchame, no confundas movimiento con dirección. El hecho de que estemos moviéndonos no asegura que estemos llegando a alguna parte. No me hables de experiencia si llevas 30 años haciendo lo mismo. Y yo vengo a decirle que el Dios de la iglesia no es un Dios estático. El Dios de la iglesia se está moviendo. Él no cambia en esencia, pero constantemente se está moviendo y constantemente se nos está revelando y constantemente nos está mostrando nuevas experiencias. No hay nuevas revelaciones, pero constantemente Dios nos va revelando lo que ya está establecido. La iglesia de este tiempo tiene que creer por algo más. Tiene que sacudirse de su religiosidad. Tiene que renunciar a todo concepto religioso que lo tiene encapsulado. Si tú piensas que evangelio es lo único que tú has vivido, te tengo noticia. El evangelio es transcultural. Dios se mueve en la diversidad. Un evangelio de superficialidad, de carencia de principio y de manifestación. El evangelio no se negocia. El evangelio no es un kiosco de dame y compra, no. El evangelio es santo y es absoluto. Lo que Dios habló en el pasado, todavía Dios lo sostiene hoy y mañana lo seguirá declarando. El evangelio lo tomas o lo dejas. O te conviertes de verdad o no te conviertes de verdad. Usted no se convierte por venir al altar a llorar. Usted se convierte cuando en su interior usted sufre una metanoia, un arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solamente llorar. Arrepentimiento es tener la habilidad de cambiar de dirección. Yo iba caminando por este camino, pero me encontré con el Espíritu Santo y me cambió la vida. Si viniste al altar y lloraste y seguiste hablando igual, pensando igual, vistiéndote igual, pecando igual, todavía no has nacido de nuevo. Dios está levantando una iglesia con autoridad que sea radical en la palabra y le diga a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Hay que rescatar la santidad de la palabra en la iglesia de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hay un mundo enfermo. Hay un enfermo que necesita que un ungido le ponga la mano y sea sano. Hay alguien poseído por demonios que necesita que un ungido de Jehová se le pare de frente y con la autoridad de la palabra le diga: Satanás, tienes que irte en el nombre del Señor. El ungido llega y la atmósfera cambia. El ungido llega y el enfermo se sana. El ungido llega y el diablo tiene que salir corriendo. Algo tiene que pasar cuando el ungido de Jehová llega. ¿Alguien se atreve a creer por un milagro? Es que Dios no te llamó a ti a hacer milagros. Dios te llamó a ti a creer por un milagro. Pastor, es que yo no me atrevo a orar por los enfermos. El que sana no eres tú. Hay un enfermo que necesita ser sano. Se está buscando un líder ungido con la autoridad de Dios para este tiempo, porque la iglesia necesita mostrarse al mundo. Pero mostrarse al mundo como la solución, porque Cristo no es alternativa, Cristo es solución. La iglesia se tiene que levantar como nunca antes se ha levantado y asumir su posición ante un mundo en crisis, sistema en crisis. Este es un momento providencial para que la iglesia asuma su posición. No debe haber espacio para la competencia, para la enemistad ministerial, para entrar en guerras absurdas.
Hay mucha gente entrando en guerra donde no hay botín. Estás perdiendo miserablemente tu tiempo. Nadie va a una guerra donde no hay botín. David le oraba al Padre: Señor, extermínalo. Y el Padre decía: no me ores para que los extermine. Ora y bendícelos. Son tus enemigos los que te impulsan. Son tus enemigos los que te catapultan. Son tus enemigos los que sin querer te exhiben. Mis enemigos nunca van a querer entender lo que yo les diga. Y mis amigos no necesitan explicaciones porque me entienden y porque me conocen. Así que camina en el nombre del Señor. Atrévase a soñar en el nombre del Señor. Hay una verdad en todo esto. Sigue enfocado en lo que Dios te mandó a hacer. Tus enemigos nunca lo van a aceptar, pero mayor es Dios. La completa decadencia del pueblo exigía justicia. Dios terminó este mensaje contra Jerusalén jurando que iba a derramar sobre ellos su ira para consumirlos con el ardor de su ira. Por eso se busca un hombre que haga vallado, que se ponga en la brecha delante del rey a favor de la tierra. ¿Para qué? Para que no sea destruida. El Salvador no va a ser destruido mientras haya una iglesia que tenga autoridad. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación que vuelve a humillarse bajo la poderosa mano del Padre que las ha llamado. Hay un enfermo que necesita un ungido. Hay un herido que necesita un ungido. Hay un perdido que necesita un ungido. El Cristo de Dios, el ungido de Dios, ya no solamente está con nosotros, ahora está en nosotros. Porque no es lo mismo caminar con el ungido que ser el ungido. No es lo mismo hablar desde la plataforma del ungido que hablar desde la plataforma de lo que el ungido ha vivido. El enfoque no está o no debe estar en qué puedo obtener, sino en qué puedo dar. Este es el tiempo de tu casa. Este es el tiempo de tu ministerio. Este es el tiempo de tu familia. Este es el tiempo de tu matrimonio. Pero tienes que aceptar el desafío que Dios te hace. Que te vuelvas a parar en los caminos y a estar dispuesto a defender lo que Dios te ha dado para la gloria de su nombre. Prepárate a entrar en una nueva dimensión, en una nueva temporada de gloria y en una nueva temporada de autoridad. Se busca un ungido.